gracias. Pueden tomar sus asientos. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? ¿Sí? Se avisen a su cara. Díganle al de al lado, avísele a su cara que está contento. Dígase. Doy gracias a Dios por estar acá delante de ustedes. Siempre lo he dicho, siempre lo diré, creo que es una responsabilidad, pero también es una bendición poder estar acá delante de ustedes y poder entregar el mensaje de la palabra. Como verán, nuestros pastores no están, como algunos preguntaban por ahí, andan en una actividad por ahí programática, y los bendecimos desde acá, amén. Amén. Así que hoy día me ha tocado esta hermosa misión de entregar el mensaje. Amén. Amén. No sé si estarán contentos con eso. Amén. Bueno, en todo caso, por si acaso, dígale a su hermano al lado, voy a mirar el mensaje. Dígale al lado, voy a mirar el mensaje y no el mensajero. Amén. En el mensajero a lo mejor va a encontrar muchos detalles, pero lo que debe importar siempre es el mensaje. Amén. Eso es lo que a nosotros nos edifica. Pero como hemos estado o han estado hablando en este tiempo, de establecernos y quizás de ser hijos, y cada vez estamos escuchando eso, y creo que tenemos que establecernos verdaderamente como hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos nos están creyendo en este tiempo para su vida? Amén. Son hijos. Amén. Y dice que cuando somos hijos somos herederos. Amén. Amén. Somos herederos juntamente con Cristo. Amén. Así que yo creo que es una alegría inmensa para nosotros saber que pertenecemos al reino. Amén. Al reino de Dios, pero es importante también permanecer. La permanencia dentro, creo que es una de las cosas, creo que difíciles. Creo que cuando hablamos de la salvación, como hablábamos una oportunidad ahí, creo que es necesario que permanecer. ¿Okay? No basta solo con haber recibido y decir somos salvos, sino que hay que permanecer y ser fieles a su palabra. Pero la palabra dice el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es uno de los tantos textos. Por ahí hay un hermano también que sabe todo esto. Creo que de repente si hay consultas, le pueden consultar a hermanos que son más aplicados en la palabra. Amén. ¿Ya? Pero cuando habla de perseverar es eso, o sea, permanecer. Permanecer. Amén. Esto no es solo de un tiempo, de días, de horas, ni de años, sino que hasta el fin. Y creo que no hay nada más maravilloso que haber aceptado a Cristo y haber llegado a Él, porque si nosotros analizamos nuestras vidas en un momento hacia atrás, desde antes de haber aceptado a Cristo, ¿cómo era? Yo creo que para nadie era bueno. Para nadie era bueno. No podemos decir que el hecho de estar en el mundo, en todas las cosas que ofrece el mundo es bueno. No es para nada bueno, pero cuando llegamos a Cristo, qué bendición y qué glorioso es eso, también, y entenderlo. Entonces, tenemos que establecernos como hijos, también, y entender esa esencia de lo que es ser hijos, ya que somos aceptados delante de Dios. Entonces, muchas veces el pueblo cristiano, hablemos del pueblo cristiano, quiero referirme al pueblo cristiano en general, de repente no se establece en esto de ser hijos, verdaderos hijos. Y cuando ya hablamos de hijo, como decía al principio, es una herencia, y por lo tanto de herencia es cuando hablamos de ADN, y ya cuando hablamos de ADN porque
nuestra vida cambió internamente, ¿cierto? Tenemos un apellido, tenemos un nombre, ¿cierto? Tenemos una identidad acá en la tierra, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que como hijos de Dios, nuestra identidad es otra, ¿amén? Identidad de hijos de Dios, ¿amén? Entonces, ¿cómo la empezamos a aplicar? La manera de vivir, en la manera de actuar, en la manera de cómo nos ven los demás, ¿amén? Es lo que quiero hablar un poco hoy día, ¿ya? Quiero hablar del testimonio a la luz de las Escrituras, ¿amén? ¿Ya? Quizás un día, en una de las clases cuando estábamos con mi hermano, y uno de los profesores me hizo clase, y luego de eso que terminó toda la clase, al final nos dice: bendiciones chicos, cuídense, y cuiden el testimonio. Yo dije: testimonio, como si uno testimonio, que yo quedé así como, me impactó, y de ahí como que salió este tema, de una palabra que dijo una persona, y a mí me interesó en realidad esta vez, y es lo que hoy día quiero hablar desde el testimonio a la luz de las Escrituras. ¿Amén? Quiero primero llevarlos a la palabra, ¿no? Pero quiero yo contactarlos con ustedes. Quiero basarme en las Escrituras, quiero ir a primera. Ya se me confundió. No sé por qué cuando está acá adelante uno se le confunde todo. Ya. Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 5. ¿No hay datas? Aquí hay Biblias. ¿Quieren? Al principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ven? Hablamos de testimonio. ¿Cuántos tienen un testimonio claves que ha sido en sus vidas, que los ha marcado? Levante la mano. Porque todos tenemos un testimonio en sí, y cuando llegamos a Cristo, como decía al principio. Amén. Y ese testimonio nos ha marcado un antes y un después. ¿Amén? Entonces quiero darle un poco qué es lo que significa el testimonio. ¿Ya? Dice, es una palabra que significa dar declaración, que afirma o asegura una cosa. También representa una prueba, justificación y comprobación de la certeza y existencia de una cosa. Eres testigo de algo que vistes. ¿Ya? Cuando hablamos de testimonio, es testificar, ¿ya? Ser testigos de algo. Por lo general, cuando en los juzgados, en general se da mucho eso de ir a dar testimonio, testificar o hacer declaraciones sobre algún caso específico que a veces haya visto usted, de repente accidentes, de repente conflictos que han habido, y muchas veces lo llaman a declaraciones, y lo llaman a usted porque usted es un testigo clave, como se dice, es un testigo fijo en ese caso, ¿ya? En ese caso usted asegura una cosa o la está afirmando, o sea, usted dice, yo vi esto, y esto tengo que decir allá cuando tenga que hablar, ¿ya? Entonces, ese es el testimonio, si hablamos el significado del testimonio.
¿ya? Es hacer una declaración o asegurar algo que usted vio. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces el testimonio es una palabra que significa declarar o afirmar, ¿ya? Y que tiene pruebas para decirlo, ¿ya? Ese es el testimonio que muchas veces se ve en la gente, ¿ya? En la gente común muchas veces dicen, mira, este es así, este es asá, yo lo vi, ¿entiendes? Entonces dicen, yo de repente lo vi en esto, lo vi en lo otro, ¿ya? Entonces hay muchas veces pruebas. Ahora, si nosotros hablamos de un testimonio de vida cristiana, es diferente. Es diferente, ¿ya? Porque el testimonio cristiano como valor es más que una afirmación o una declaración, ¿ya? Es más que una afirmación o declaración, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, aceptamos a Cristo, lo hacemos por fe. ¿Ven? ¿Cuántos están acá por fe? ¿Ya? Porque en un momento le creyeron a una palabra que habló algún hombre, habló alguna persona, usted, y lo tomó. ¿Ya? Entonces, el testimonio es más que una afirmación y una declaración. Entonces, ¿por qué debería ser? Porque es el ejemplo de vida que damos a los demás de nuestros principios y valores cristianos. ¿Ya? Nosotros tenemos principios y valores cristianos, ¿amén? ¿Por qué? Porque nuestra vida cambió. Ya antes éramos una persona y hoy día somos otra persona en Cristo, ¿ya? Entonces de ahí nace el testimonio en Cristo, ¿amén? Cuando dicen, yo acepté a Cristo, era así, era asá, siempre se escucha, ¿cierto? Yo estaba perdido en el mundo, muchas veces se habla de testimonio. Hay testimonios fuertes, realmente, ¿ya? Entonces, cambiaron sus vidas. Y de ese momento pasan a ser ejemplo para otros. ¿Cuántos somos ejemplos acá y creemos ser ejemplo para otros? ¿Levanta la mano? ¿Ah? Creo que eso es el testimonio de vida cristiana. Es el ejemplo que nosotros tenemos como cristianos, ¿ya? Y por ejemplo, nosotros acá podemos danzar, a los adelante al tiro. Podemos danzar, podemos tocar bonito, podemos hacer un montón de cosas, podemos predicar, podemos hacer muchas cosas, pero el testimonio es muy importante por quienes nos rodean. ¿Amén? ¿Cuántos acá, a ver, levanten la mano los casados? Ya. Su esposa o su esposo son el fiel testimonio de lo que usted es, de cómo usted es. ¿Ya? Y aquí ya estoy entrando en terreno firme. Creo que el testimonio que yo tengo y de la persona que mejor me conoce a mí es mi esposa. ¿Ya? Ustedes me pueden ver con una careta acá, con una manera de ser, de repente como que es uno medio introvertido, como que es juguetón y eso porque a lo mejor no lo dejan hacer en la casa, no sé. ¿Ya? Entonces, los que dan fiel testimonio de los casados es el esposo o la esposa y los hijos, porque son los que están constantemente y vivimos constantemente en una vida cotidiana diaria. Acá nosotros nos vemos 1 hora, 2 horas, compartimos, qué lindo hermano, qué emoción, qué motivo, y de repente queremos llorar de la emoción. Pero ¿hasta qué punto los conocen? No los conocen, no los conocemos, muchas veces ni siquiera nuestros caracteres. Ya, de repente tenemos carácter, unos tenemos más carácter que otros, otros tenemos, de repente somos como más tímidos. Ya, son formas y maneras, pero el verdadero testimonio lo conoce mi esposa, y acá ya estoy yo poniéndome, como se dice, complicado, porque
Ella conoce mi carácter muchas veces, mis hijas también, y creo que es muy importante el testimonio que se afuera, el testimonio con los demás. ¿Ya? Acá, ¿cuántos son hermanos de sangre? Porque aquí somos hermanos cristianos, somos todos. Pero antes los hermanos son hermanos de sangre, ¿verdad? ¿Y ahí todos? Ya, el hermano también sabe cómo es el otro hermano. ¿Por qué? Porque vive y comparte y de repente hacen las mismas cosas y ellos también saben cómo es el hermano. Y somos buenos testimonios o somos malos testimonios. Aquí son dos cosas, o somos buen testimonio o somos mal testimonio. ¿Ya? Entonces, dice que el testimonio es la evidencia real de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si Dios en nosotros hizo un cambio, se tiene que notar. Se tiene que notar. ¿Amén? Porque si no, aquí voy a ser fuerte, no eres un convertido, eres un convencido. Estás convencido de que eres hijo. Porque nos podemos convencer. Podemos ser convencidos acá, en la mente, de que soy hijo. Pero el convertido es el que empieza a vivir a la luz de las Escrituras. ¿Ya? A la luz de las Escrituras. ¿Y cómo? Cuando aprendemos, y a veces somos cargantes con el tema de que tenemos que aprender las Escrituras, que tenemos que estar, que es importante leer, que es importante orar, que es importante ayunar. Todas esas cosas son las que a nosotros nos hacen crecer. ¿Amén? Eso es lo que nos hace crecer. Y la palabra es que nos va a direccionar en lo que nosotros tenemos que hacer con respecto a nuestro testimonio. ¿Amén? ¿Cuántos están siendo edificados en esta tarde? ¿Es importante el testimonio? ¿Qué dicen ustedes? Díganle a su hermano al lado, ¿es importante el testimonio? El cristiano está llamado a dar testimonio de su fe. ¿De su fe en qué? Amén. De su fe en el Cristo. Como les decía al principio, nosotros acá estamos por fe. ¿Ya? Y nosotros estamos declarando a Cristo por fe. Porque en algunos Dios ha hecho un milagro, en otros Dios ha hecho un llamado grande, hemos sido cambiados, hemos sido transformados. Amén. ¿Sí? Entonces, esa es una de las evidencias de nosotros. Entonces, nosotros acá estamos por fe. Como dice una canción, no es por vista, sino que es por fe. Amén. Cuando nosotros accionamos en fe, es creer, no es ver. Es creer y verás. ¿Ya? No ver para creer. El mundo dice, quiero ver para creer. Si tú me muestras y yo quiero ver, yo voy a creer. Pero Dios dice, cree y verás. ¿Amén? Entonces acá nosotros estamos por fe. Por fe usted llegó acá. Porque alguien le habló y usted creyó la palabra. Amén. Alguien a usted le habló y usted dijo, yo tomo esa palabra. Y hoy día está acá por fe. Amén. ¿Sí? Entonces, estamos llamados a testimonio de fe. Verdadero en Jesucristo, a través de la palabra, gestos y actos. Todo es importante con respecto al testimonio. El cómo somos. No podemos tener caretas. No podemos tener caretas y ser de una manera acá y afuera ser de otra manera. No, no. Yo soy así acá y también soy afuera. Soy así en mi casa y también soy así en la iglesia. Soy así con mis amigos y soy así también en mi casa. ¿Está entendiendo el concepto de testimonio? ¿Ya? Soy así donde me pare. ¿Y cómo? Por una de hijos. Porque estamos hablando de ser hijos establecidos en el reino y herederos. ¿Amén? ¿Ya? Entonces yo, donde me pare, me tengo que parar como hijo de Dios, con mis gestos y con mis actos. Y acá vemos toda la música que escuchamos y nos gusta y danzamos. Esa misma música tengo que escuchar en mi casa. No puedo escuchar,
otro tipo de música, que no me edifique, porque si usted ve la música del mundo hoy día, hablan de puro, ya ni escucho, señor, incluso, pero antes cuando escuchaba, hablan de puros engaños, mentiras, que me robaste, que me engañaste, que te odio, que no sé, un montón de cuestiones, ¿sí o no? Y lo único que nos llena la cabeza es eso, es pura inmundicia para nuestra cabeza. Y de repente, tanto que escucho esa cuestión, sobre todo los casados, y este no me estará engañando. Porque de hecho el bichito acá, por escuchar esas cosas que no son edificantes para nosotros como cristianos. Ahora, no es que, ojo, tampoco quiero irme al extremo de decir que nos tenemos que aislar. No se trata de eso. Sino que nosotros tenemos que mostrar una evidencia clara de hijos. ¿Okay? Y nosotros decimos que esto es y esto es nada. Pero la persona que realmente no han aceptado a Cristo y no conocen, bueno, simplemente van a seguir en eso. Pero no por eso va a decir yo me aparto de estos pecadores y yo me voy a juntar con ellos, porque hay gente que sí, que de repente se van al extremo, gente cristiana, eso no sucede acá, ¿ya? Pero dicen, no, es que ese es pecador, no me voy a juntar con ese porque si no voy a contaminar, ¿ya? Así como la película que vieron varios, a ver aquí, que había uno que no se juntaba, no eres pecador, y si no aceptas a Cristo, nada, al infierno, sí, está bien, pero igual nosotros tenemos que mostrar el amor con esa persona para que puedan llegar a Cristo. Amén. ¿Ya? Entonces, con nuestros actos y nuestros gestos, nosotros somos testimonios. Si yo acá digo, hablo de Cristo y mi boca se llena de alabanza, como dice la palabra de la Escritura, yo no puedo decir grosería. ¿Ya? Estamos hablando para los hijos. ¿Ya? Realmente así, pero se está yendo al extremo. No, es que nosotros tenemos que tener una manera de ser y de comportarnos en el reino. Y eso no quiere decir que nos apartamos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero igual tenemos que compartir con todos. Pero yo, independientemente que comparta con 10 personas que sean del mundo y estén en su tema, y estén en su mundo, y estén hablando de muchas cosas que por lo general hablan de unas cuestiones morbosas, ¿ya? Porque uno en el sistema de trabajo siempre lo va a pasar con la gente que lo rodea. Hablan de puras cuestiones morbosas y tú no tienes por qué compartirlo. Simplemente puedes estar ahí, pero decides salirte y sales. Pero tú no puedes compartir con ellos y reírte de la actividad que dicen. ¿Ya? Tenés que comportarte como... Amén. ¿Cómo hay que comportarse? Amén. Y esto no es para vanagloria, sino para que los demás vean cambios. Amén. No es nada más que el testimonio para que los demás vean cambios. Acá hay muchos que estamos, que en nuestras familias todavía algunos no conocen a Cristo, ¿sí? Que falta que lleguen acá. Pero van a ver ese testimonio de usted, y de acuerdo a eso van a empezar a ver que Dios sí se producen cambios y son para bueno. Amén. ¿Sí? Son para bien. Todos los cambios que se van a producir en nosotros son para bien. Romanos, creo que habla 8:28, por ahí, lo recuerdo ahí en la cita, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Por lo tanto, si nosotros queremos dar un testimonio, tenemos que ser verdaderos cristianos, pero no para la vanagloria. No va a decir, que yo soy justo, soy recto, soy santo. No se trata de eso, ¿ya? Porque nuestro Señor Jesucristo fue humilde. Amén. ¿Ya? Ahora podemos tener realmente un mal testimonio como este. ¿Por qué? Porque podemos hablar y pregonar, pero con nuestros actos y nuestras actitudes decimos lo contrario. Así es así. De repente nosotros podemos ir a hablar a Cristo a personas que nos conocen, son cercanos, ¿ya? Nos pueden conocer. ¿Qué está hablando? Jamás lo he visto, ¿no? Jamás lo he visto, no he visto ni un cambio en el Cristo. Eso no pasa acá, ¿vale? Eso pasa en otras congregaciones. ¿Ya? Entonces, Mateo 23, del 1 al 5, si alguien lo puede leer.
Mateo 23, el 1. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Al 5. Porque estas cargas pesadas y difíciles de llevar las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los lejos de sus mantos. Eran los religiosos de ese tiempo, ¿ya? Los escribas, los fariseos, y ellos querían, en ese tiempo, como dice la palabra, se ponían ellos como muchas veces como ejemplo, pero hablamos de testimonio, su testimonio era pésimo. Aquí dice la Escritura, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y lo hacen. ¿Ven? Porque dicen y lo hacen. Hermano, el testimonio, lo que digo, eso hago. ¿Amén? ¿Amén? Porque si no, pasamos a ser, disculpen la palabra, religiosos. Y no accionamos ni activamos en la palabra, sino que recibimos mensajes y dije, este mensaje estuvo re bueno, pero ¿cuándo activas? Cuando activas y dices yo lo creo y yo lo hago. Y una cosa es recibirlo y otra cosa es hacerlo. Y si no, decimos solamente y no hacemos. ¿Amén? ¿Amén? Eso es un mal testimonio de nosotros, de lo que decimos y no estamos haciendo, estamos mal. ¿Amén? Porque tenemos que testificar bien de Cristo. En este tiempo estamos siendo ejemplos y vamos a ser ejemplos para muchos. Aunque no nos gusta de repente diga, ¿es una responsabilidad? Sí, es una responsabilidad. Porque somos ejemplos para muchos. Para muchos que van a venir a como nosotros nos ven, eso va a ser. Si te ven como un adorador acá y estás en tu trabajo, estás en tu colegio, estás en tu universidad, sigues siendo un adorador, pero no significa que vas a andar danzando por los pasillos, con el coloquio vas a llegar por ahí. No se trata de eso. Se trata de que tú tenés que mantener tu testimonio de adorador y saber que a quién tienes que agradar es al Padre Celestial, ¿ya? Y honrar a tu Padre. Y también a tu Padre biológico, Padre que te han criado, también es importante honrarlo. ¿Sí? Entonces, el testimonio es muy importante. También está el testimonio personal y el testimonio colectivo, ¿ya? Es el testimonio como iglesia. En las cosas que hacemos acá nosotros, Dios se tiene que manifestar en medio de lo que nosotros hacemos. ¿Amén? Se tiene que producir algo en la gente que llega hasta acá. ¿Amén? ¿Ya? Eso habla del testimonio como iglesia. De que la gente pueda hablar y pueda decir, ahí donde va, he sido edificado, ahí donde llegué, he sido edificado. ¿Ya? Eso da un fiel testimonio de nosotros como iglesia. ¿Ya? Entonces es importante, hermanos, el testimonio de este tiempo. Nosotros podemos establecer, le dicen, establezcanse como hijos, y tenemos que creerlo, y nos hablan de tomar una tierra, pero también tenemos que tener un buen testimonio con quienes nos rodean. ¿Ya? Porque si no, es difícil, va a costar más. Va a costar más. ¿Se imaginan ustedes que nuestros pastores tengan un buen testimonio? ¿Imaginan ustedes eso? Entonces de repente decimos,
sobre los pastores o sobre el pastor tiene que caer la responsabilidad de que él tiene que tener un buen testimonio. Pero ¿qué hay de nosotros en la congregación? O sea, la responsabilidad de él no, porque es la cara visible de la iglesia. Entonces, si tenemos que ver el testimonio, estamos viendo, no. Acá somos, y hablamos de hijos, somos una congregación. Amén. Somos una congregación y por lo tanto tenemos que comportarnos como hijos del reino. Y por lo tanto, tenemos que tener buen testimonio también. Si nuestros pastores tienen buen testimonio, bueno, nosotros tenemos que imitarlo, tenemos que imitar lo bueno. Y muchas veces queremos imitar lo malo, que el de al lado hace esto, que el otro lado hace otra cosa, y eso imitamos. La mejor imitación es imitar a Cristo, ¿amén? Es el mayor ejemplo. Pero de que tenemos hoy día ejemplos acá en la tierra, sí. Ejemplo, usted puede tomar el ejemplo de algún hermano. De repente viene llegando y ve de algún líder y usted dice, este ejemplo es bueno, yo lo tomo. Tomas el ejemplo. ¿Amén? Pero todos tenemos que ser ejemplos y tener un buen testimonio. Ahora, si ya nuestros pastores tuvieran un mal testimonio afuera y dijeran esto y dijeran lo otro, algunos hablan, pero hablan porque no saben ni lo que hablan, porque también hablan, pero hablan de rebote, como yo decía. Hablan de rebote porque ni siquiera lo saben ni lo conocen. Porque hoy día también se genera muchas veces que hablan. Entonces, debemos tener un testimonio de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. ¿Y cuál es el mayor testimonio para nuestras vidas? A imitar Jesucristo. Tenemos que imitarlo. Amén. Amén. No hay mayor modelo que Cristo. ¿Para ustedes es modelo? ¿Es modelo o no es modelo? ¿Es modelo o no es modelo de Cristo? ¿Lo escucho ninguna vez? ¿Es modelo o no es modelo de Cristo? Estoy hablando modelo de Cristo. Estoy hablando de farándula, que yo quiero ser modelo, no. Modelo de Cristo. Aquí, yo creo que varios de nosotros no somos muy buenos modelos físicos, pero hace lo que se puede. ¿Ya? ¿Cómo deberíamos tener entonces un buen testimonio? Primero, vivir conforme a la Escritura. ¿Amén? ¿Ya? Luego, tener como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el mayor modelo. Y lo tercero es vivir en el Espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿cierto? Él viene a nuestras vidas y a través de su Espíritu Santo empieza a hacer una obra. Amén. Entonces, si hablamos del Espíritu Santo, ¿cómo está eso? Si está Jesús, está el Padre, está el Espíritu Santo. Estamos hablando de un Dios trino. ¿Cómo es un Dios trino? Dios en tres personas. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Ya sabemos que hay religiones que no creen en el Hijo, hay religiones que no creen en el Espíritu Santo, y así. Hay muchas religiones que hoy día hablan, de repente que dicen que el Espíritu Santo no, Jesucristo sí, y ahí estamos. Pero el Espíritu Santo es el que a nosotros nos convence de pecado. Amén. Y es el que nos guía, dice la palabra. Y es el que nos está guiando constantemente. El Espíritu Santo, porque nosotros no podríamos por nuestras propias fuerzas. ¿Ya? Entonces esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, guiarnos. Amén. ¿Ya? Entonces cuando hablaba de un Dios trino, existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Y quiero en 1 de Juan 5, 1 de Juan 5, 7. ¿Ya? 1 de Juan 5, 7. Pues todo el día basado en Juan. ¿Escucharon? ¿Alguien lo puede leer? Y tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Ya? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Ven? El Verbo, que es Jesucristo. Amén.
Juan 1 también habla de eso. Cuando en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ya? Entonces, las tres personas cumplen una función diferente en nuestras vidas. ¿Amén? El Padre, creador de todas las cosas, creador del cielo, la tierra, el universo y todo lo que en él hay. ¿Ya? El Hijo Jesucristo, que envió el Padre a la cruz a morir por nuestros pecados, para tener perdón de pecados. Amén. ¿Sí? Y el Espíritu Santo es el que mora en medio de nosotros y está con nosotros. Entonces esa es la importancia de que el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros para guiarnos y direccionarnos. Amén. Y es la manera en cómo vamos a poder tener un buen testimonio. ¿Ya? Siendo un convertido, no un convencido. Amén. Dígale a su hermano, soy un convertido, no un convencido. Soy una convertida, no una convencida. Amén. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo difícil para poder agradar a Dios? ¿Qué es lo difícil? Hermano, déjeme decirle que nosotros cuando hablamos de testimonio es un tema importante, porque tenemos que cuidarnos. ¿Ya? Tenemos que cuidarnos, porque con eso agradamos al Padre. ¿Okay? Déjeme decirle que lo difícil de esto es que nosotros tenemos dos naturalezas. La naturaleza humana, pecaminosa, la naturaleza adánica, que viene desde el principio de la creación. ¿Se acuerdan cuando Adán falló? Adán y Eva fallaron y pecaron y fueron destituidos. De ahí entró el pecado. Y esa naturaleza venía con nosotros. Entonces cuando nosotros nacemos hablando de guagua, de bebé, nacemos con esa naturaleza. ¿Ya? Pero luego, con el pasar del tiempo, te encuentras con Cristo, Cristo viene a tu vida, te aceptas dentro de la naturaleza divina de Dios. Amén. Dentro de esa naturaleza maravillosa de Dios. Pero, por eso le digo, lo difícil de agradar muchas veces a Dios con nuestro testimonio. Están estas dos naturalezas. ¿Ya? Dos naturalezas. Pecaminosa y la naturaleza divina de Dios. ¿Amén? Pueden venir ustedes dos para poner un ejemplo. Realmente dicen, no, pues yo no sé, por ahí hay gente que realmente no lo sabe. Pónganse mirando a bailar, no tengan miedo. No pasa nada. Pónganse vueltita acá. ¿Ya? Y también con corte está bien para el ejemplo. ¿Ya? No es que no esté mirando la vida por tu edad, está bien. ¿Ya? Aquí tenemos, a ver, la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. ¿Ya? Adelante, todo eso. Es un bajo, pero bien. Ya, y acá pongamos, suponernos, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza adánica desde los principios. ¿Ya? Nosotros cuando nacemos con una naturaleza que es la naturaleza de Adán. Pero luego cuando aceptas a Cristo dentro de la naturaleza divina, que es la naturaleza de Dios, a través del Espíritu Santo, que empieza a trabajar en tu vida. Y estas dos empiezan a caminar juntas. Porque el hecho de que tú recibas a Cristo no quiere decir que la naturaleza pecaminosa se fue, sino que está ahí. ¿Por qué? Porque tu carne, tu cuerpo son tus acciones físicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Están los dos juntos ahí. ¿Ya? Yo, con estas dos naturalezas dentro de mí. Está la naturaleza divina de Dios que siempre quiere adorar al Padre. Levanta las manos, glorifica a Dios. ¿Ah? Esa es la naturaleza que nosotros tenemos acá y no se cansa, siempre como que hay algo dentro que lo inspira y dice, ay, Señor, cuando estamos acá, Padre, si nos llegamos a danza y todo eso. Eso es la obra del Espíritu que está trabajando en ti. Pero también está la naturaleza pecaminosa, que es tu cuerpo, tus acciones y tu carne, que muchas veces nos quiere levantar las manos, llega de ganado y empújame ya el Espíritu Santo. La naturaleza divina. Y ahí está la carne, y ahí lo quiere. Y muchas veces llegamos de ganado acá, ¿sí o no? O todos llegan animosos, así, llegan a la puerta, ya. De repente abre la puerta a un hermano y ya, sin peinarnos, de repente llegamos todos chacones.
¿Ya? La naturaleza, es una acción del cuerpo físico. Pero el espíritu está clamando, como dice la palabra, Abba Padre. Nuestro Padre. Ahí está el espíritu, la naturaleza divina, el espíritu queriendo más de Dios. ¿Ya? Y nosotros vamos con esta naturaleza, con estas dos naturalezas, perdón. Pero la naturaleza pecaminosa se quiere imponer sobre la naturaleza de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para que empiece a crecer la naturaleza divina? Orando, leyendo la palabra, muchas cosas. Y teniendo un testimonio bueno. Entonces empieza a opacar a la carne y empieza a vivificarse el espíritu. Y la carne tiene que empezar a menguar, tiene que empezar a morir. Pablo lo dice así. Entonces, ese sería el orden de nosotros. Que el espíritu de Dios tendría que gobernar. Y la carne pasaría a segundo plano. Amén. Cuando ayunamos, ¿cuántos están contentos? ¿Ah? En el espíritu. Levanta las manos. En el espíritu. ¿Ah? Y la carne quiere hambre, quiero comer, que quiero dormir, que quiero acostarme, que quiero descansar. Eso es la carne. Muchas veces lo queremos el día martes, discipulado. El espíritu de repente el espíritu ya baja los brazos el día martes. La carne, queremos el día algo o queremos, ¿verdad? Si estamos calentitos, ¿para qué? ¿Para qué modificarnos tanto si ya Dios está dentro de nosotros? Está el espíritu. Pero hay que, como se dice, irnos a alimentar el espíritu y no alimentar la carne. ¿Ya? Así entonces. Muchas gracias por los modelos. Ellos serán modelos a seguir, ¿no? Amén. ¿Qué dicen? Entonces están esas dos naturalezas, ¿ya? Y como le hablaba de la naturaleza de la carne, Gálatas 5:16 habla de eso, las obras de la carne. En martes hablaba un poco del discipulado de eso. El viejo hombre, el antiguo hombre, por ahí. El hombre viejo, esa cosa. ¿Ya? Gálatas 5:16 habla de las obras de la carne. Amén. Son